Bien, jóvenes, continuamos. Seguimos con el material. Bien, señores. Continuamos. Luego nos enfocaremos en este texto de aquí que es muy interesante, ¿eh? Que es sobre, estamos, ¿no es cierto? Frente o no a un ser vivo, o si hay vida desde la concepción. Posiblemente ustedes tengan también una oposición al respecto, ¿no? Seguimos. Vamos entonces ahora, pero esto lo veremos luego, ¿eh? Primero, me interesa develar el texto en inglés. Es un texto corto, pero posiblemente, ¿no es cierto? Um, por ahí algunas palabras interesantes, ¿no? Astronauts, ¿cierto? Los astronautas. Ya les he dicho que ustedes deben buscar siempre un verbo, ¿no? On the International Space Station, ¿eh? Ahí lo tenemos, las abreviaturas, have a busy schedule, ¿no? Aquí el verbo es have, que es el verbo tener. Aquí el verbo aparece solito. Y ustedes saben que este verbo también puede, a have been, por ejemplo, puede ser puede funcionar como un auxiliar también, ¿no? Entonces, astronauts on the International Space Station, los astronautas de la Estación Espacial Internacional, ¿no es cierto? Have, tienen, a busy schedule, ¿no es cierto? El adjetivo busy, ¿no es cierto? En inglés, es recargado, ¿no? Ocupado, ¿sí? Y schedule es agenda, ¿no? Un horario. Horario sería en este caso, ¿sí? Entonces tienen un horario ocupado. Tienen mucho que hacer los astronautas. Es lo que nos señalan aquí. Entonces, repito, la palabra busy es ocupado, ¿cierto? La palabra schedule puede ser horario, puede ser programa, calendario. Algunos otros usos menos frecuentes, ¿no es cierto?, de schedule son programación, cronogramas, agendas. Creo que agenda puede ser un vocablo más acertado, ¿eh? Agenda. O sea, tienen una agenda ocupada, ¿ok? Porque eso se refiere. Entonces, de nuevo, los astronautas de la Estación Espacial Internacional tienen una agenda ocupada, ¿ok? Basi, cierto, ocupado, schedule, agenda, puede ser horario, no se olviden, programa también, etcétera, etcétera. Every day, todos los días. Este day es ellos, ¿no es cierto? Wake up, nosotros ya hemos visto la palabra wake up, es el verbo principal aquí. Voy a retroceder un poco, porque quiero enfocarme en los verbos, básicamente, ¿eh? Ahí está. Have,
el wake up, ¿no es cierto? Que es el verbo de esta segunda oración. ¿Qué cosa era wake up? No sé si se acordarán. Lo hemos visto hace 2 semanas, creo. Wake up es despertarse, ¿no es cierto? Todos los días se despiertan at 7 o'clock GMT, ¿no es cierto? Se despiertan a las 7 en punto. From 7 to 8 o'clock. From 7 o'clock to 8 o'clock, ¿no es cierto? De 7 a 8 AM. They wash up, ¿no es cierto? They wash up and eat breakfast, ¿no es cierto? Entonces todos los días se despiertan a las 7, ¿no es cierto? De la mañana, de 7 a 8 se lavan y desayunan, dice acá. ¿Ok? They wash up, eh, se lavan, and eat breakfast, ¿no? O sea, desayunan, toman su desayuno. ¿Ok? Eso es en lo que concierne esta segunda idea. Luego dice, at 8 o'clock in the morning, they call. Y ahí ese sería el tercer verbo, ¿no? At 8 o'clock, a las 8 de la mañana, in the morning, bueno, at 8 o'clock in the morning, a las 8 en punto de la mañana, they call, aquí está, llaman, ¿no es cierto? El verbo to call, que es llamar. ¿Llaman a dónde, profesor? Ahí dice ground control. Ahí en realidad sería algo así como control terrestre, ¿no? La palabra ground se entiende ahí como terrestre, de hecho. Entonces, cuando acá en el texto se señala ground control, ¿no es cierto? Podríamos nosotros entenderlo como control terrestre, ¿no? Como control en tierra, algo así, ¿ok? Entonces, acá dice, llaman a control terrestre in their countries, en sus países, ¿no es cierto? Eso es en lo que concierne esta tercera oración. Luego dice, after they talk to ground control, after, después, they talk, de hablar, to ground control, ¿no es cierto? Con el control terrestre, their work day begins. Este sería, ¿no es cierto?, el verbo principal aquí. Entonces, de nuevo, after, después, they talk, de que ellos hablan, ¿no es cierto? To ground control, con el control terrestre, ahí empieza. Their work day, ¿no es cierto? Begins. Aquí, en esta oración, voy a quitarle el sombreado, el verbo principal es begins, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es begins? Es iniciar. ¿Y qué cosa es workday? La traducción literal de workday es work, es trabajo, day es día, día de trabajo, ¿no? Sería lo literal. Their workday, su día de trabajo, begins, inicia, empieza, comienza. Pues acá lo entiendo como their workday, su jornada laboral, begins, inicia, comienza, empieza. Right? The astronauts do not do the same thing every day. Los astronautas, aquí está. Do not do, no hacen, ¿ok? The same, lo mismo. Acá sería the same thing, o sea, la misma cosa, sería la traducción literal, ¿no? No hacen la misma cosa. The same thing. Same, similar. Think, cosa. En rigor se podría traducir esto como los astronautas no hacen la misma cosa every day, todos los días, ¿no? Pero en el texto formal no podemos traducirlo como no hacen la misma cosa, ¿no? No hacen lo mismo todos los días, ¿sí? Their schedules, ya les he dicho qué cosa es schedules, ¿no es cierto? Sus agendas, change every week, cambian todas las semanas, ¿ok? Denme un segundito, por favor. Denme un segundito.
Bien, jovencitos, disculpen la interrupción, seguimos. Entonces, a ver, en esta última oración, their schedules, sus agendas, change, ese es el verbo, ¿no? Change, cambia. Las agendas cambian, every week, ¿cierto? O sea, todas las semanas, y por esa razón no van a ser lo mismo siempre, pues, ¿no? Todas las semanas sus agendas cambian, ¿ok? Hasta aquí, todo en orden, hasta aquí todo entendido, todo correcto. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Están ahí? ¿Todo claro? Muy bien, Rodrigo. Ya, muy bien, Franco. Correcto. Todo en orden. Bien. Vamos ahora con la siguiente, el siguiente párrafo, ¿ok? Nuevamente aquí hay que buscar el verbo, y el verbo es do not work, ¿no es cierto? Do not work, ¿sí? No trabaja. El verbo to do es hacer, not es no, work, trabajar, ¿no? Entonces aquí lo entendemos como the astronauts do not work, los astronautas no trabajan all the time. ¿Y qué es all the time? Todo el tiempo, ¿no? Esa sería la traducción, pues, literal. Eso quiere decir entonces que los astronautas no trabajan, perdón, todos los días, pues, ¿no? Todo el tiempo no están trabajando. Each day, la palabra each la puedo traducir como cada, ¿ok? Each day they exercise for an hour in the morning, ¿ok? Ya, ¿cómo entiendo eso, profesor? Aquí es, cada día they exercise, realizan un ejercicio, ¿no es cierto? O se ejercitan for an hour in the morning, por una hora en la mañana, and an hour in the afternoon, y una hora, ¿no es cierto?, por la tarde. After dinner es después de la cena, la palabra dinner es cena. They have, tienen, este sería el verbo principal, they have, tienen free time, ¿no es cierto? Tienen tiempo libre. ¿Ok? Then, y la palabra then aquí sería entonces, bueno, sería eso, ¿no? Entonces, it is time. La palabra is, el verb to be, es el verbo principal. It is time, es hora to go, de ir, to sleep, a dormir. Es muy sencillo, ¿eh? It is time, es tiempo, to go, de ir, to sleep, a dormir. Sometimes, algunas veces, this is not easy. Esto no es, acá está el verbo principal, esto no es easy, fácil. Because, porque the sun rises and sets. ¿Y qué entendemos, profesor, por the sun? ¿No es cierto? Rises, el sol se eleva, o sea, el sol sale, and sets, y se pone. 16 times each day, 16 veces al día. Ojo con esto, ¿eh? Una cosa increíble, ¿no? Eso cuando estás pues en el espacio, maestro Cachimbo, o en la estación espacial, ¿ok? Entonces imagínense ustedes que, como dice aquí, algunas veces esto no es fácil, es decir, ir a dormir no es sencillo. ¿Por qué? Porque the sun rises, el sol sale, and sets, y se oculta, y se pone 16 times, 16 veces, each day, al día. Acá es cada día, lo literal. On the space station, en la estación espacial. Right? Entonces aquí, ¿cierto? Los verbos, it is not easy, ¿no? Estos serían verbos subordinados, ¿no? El sol sale y se oculta, el sol sale y se pone. ¿Estamos de acuerdo?
sale y se oculta 16 veces cada día. Imagínense ustedes, pues, nosotros esperamos varias horas. O sea, en 24 horas el sol sale y se pone una vez, ¿no? Pero aquí, que el sol salga 16 veces y se ponga otras 16 veces, imagínense ustedes, es una barbaridad eso, ¿ok? Vamos entonces ahora con esta última partecita. Bueno, hasta aquí está claro el párrafo, jóvenes. Hasta aquí está claro el párrafo. Todo está claro hasta aquí. Todo conforme. ¿Ven? Una pregunta por ahí. Bueno, espero sus comentarios, por favor. Todo claro, me dice por ahí Rodrigo. Bueno, continuamos, Rodrigo. ¿Sí? Como diría Vallejo, son pocos, pero son. Y por aquí dice lo siguiente, ¿no? The astronauts, los astronautas, work, el trabajo de los astronautas. No olviden que este simbolito de aquí, el apóstrofo, ¿no es cierto? Este de aquí es la marca genitiva en inglés, ¿no? Usualmente esa marca genitiva acompañada de una S, pero aquí como el sustantivo está terminando en S, no es necesario que colocar una S, ¿no? Pero ahí yo entiendo como el trabajo de los astronautas, ¿sí? The astronauts work, ¿no? El trabajo de los astronautas. Does not end, no finaliza, no termina on Friday, ¿no es cierto? O sea, no finaliza el viernes, ¿ok? They work a half day on Saturday. La palabra half, que sospecho debe ser la única palabra que ustedes no conocen. They work, que acá es ellos trabajan. A half day, mediodía, ¿no es cierto? On Saturday, el sábado, ¿no es cierto? Durante el sábado. O sea, trabajan mediodía el sábado. And all day on Sunday, ¿no es cierto? Y Sunday es domingo. Y todo el día, and all day on Sunday, el domingo. Astronauts are very busy people. Ya te he dicho que busy, ¿cómo era? Ocupado, ¿no es cierto? Entonces aquí dice que los astronautas son personas muy ocupadas. Astronauts are, astronauts are very busy people, ¿no? O sea, son personas muy ocupadas, ¿ok? Es lo que se señala aquí. Bien, jóvenes, hasta aquí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. ¿Tú ven o no? Bien, si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. Vamos entonces con la idea principal, ¿ok? Dice lo siguiente acá. Primera pregunta. What is the main idea? ¿No? Los astronautas tienen que trabajar and do physical exercises y hacer ejercicios físicos every day, ¿cierto? Cada día. Todos los días tienen que hacer. On the ISS, ¿ok? Entonces, ISS, en la ISS, astronauts perform various activities every day. Eso está muy sencillo. Los astronautas realizan varias actividades, ¿cierto? Los días. Está. All astronauts have. Todos los astronautas tienen a base, ¿cierto? Y ese from Monday to Friday es de lunes a viernes, ¿no es cierto? And finally, letter E, dice así, International. ¿Cuál creen ustedes, maestros cachimbos, maestras cachimbas, que sería
En la número 1, la clave es la B, me dice por ahí Rodrigo Sebastián. Vamos a ver. Presentar a sus países, ¿no es cierto?, onda ISS. Y acá es ISS, que es esta de aquí, la Estación Espacial Internacional. No, esa no es la clave. La idea principal no tiene se lavan y toman su desayuno. A las 8 en la mañana llaman a la torre, a control terrestre en sus respectivos países. Luego, después de eso, ¿no es cierto?, después de hablar con la torre de control, ¿ok?, sus agendas cambian, dice, cada semana. No trabajan todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Tienen por ahí un tiempo libre. Después del tiempo libre es hora de dormir, pero eso no es tan sencillo, ¿no es cierto? Porque el sol, ¿no es cierto?, sale y se pone 16 veces al día en la estación espacial, ¿no es cierto? Cansa el viernes. Tiene que trabajar medio tiempo el sábado y tiene que trabajar todo la alternativa A, o la B, y tampoco la E. International astronauts have to work every day, todos los días, ¿okay?, in other space, en el espacio exterior. Tienen que trabajar, no, porque dice que tienen tiempo libre, ¿no? ¿No es cierto? Y ahí dice claramente la idea, pues, the astronauts do not work all the time, no trabajan todo libre, pues, ¿ok? Tienen tiempo libre, aquí lo dice, after dinner they have free time, ¿cierto? Sí, concreto. Entonces, ¿cuál sería la clave, maestro? Después de la cena tienen tiempo libre, dice acá, y después de ese tiempo libre tienen que irse a dormir, obviamente, ¿no? No puede ser entonces la alternativa B y tampoco la alternativa E. ¿Cuál sería la clave entonces? ¿Cuál sería la clave entonces? La C, ¿cómo no? En la número 1, entonces la clave sería la C. Ahí está. On the ISS, astronauts perform, realizan various activities, muchas actividades, every day, ¿cierto? Cada día. Ahora, in the text, what is the semantic relationship between? Acá es, ¿cuál es la relación semántica between, entre rise and set? Muy sencillo. Esa es una pregunta regalada. ¿Ok? ¿Cuál sería la relación semántica entre esas dos palabrejas, maestros cachimbos, maestras cachimbas? ¿Qué me dicen? En la número 2. Entre rise, que es cuando el sol sale, y set, que es cuando el sol se oculta. ¿Ok? 2, me dice Sareli Milagros. D, Rodrigo Sebastián me dice D. Antonym, efectivamente. Antonym, relación de antonimia. That's right, correcto. Vamos con la pregunta número 3. It is inferred that astronauts on the International Space Station, se infiere que los astronautas de la Estación Espacial Internacional want to have, ¿cierto?, quieren tener a different physical condition, una condición física diferente, than on Earth, que en la Tierra. Entonces, primera respuesta aquí, want to have, quieren tener a different physical condition, una condición física diferente, than que on Earth, en la Tierra. ¿Ok? Primera clave. Are in daily contact, están en contacto permanente, diario, with their bases in their countries, con sus bases en sus países. ¿Okay? Are continuously monitoring. ¿Okay?
están continuamente monitoreando the situation on Earth, la situación en la Tierra. ¿Ok? Esa es la número 3. Letter D, eat healthily with fruits and vegetables fundamentally, ¿cierto? Se alimentan saludablemente con frutas y vegetales fundamentalmente, ¿ok? Comen saludablemente con frutas y vegetales fundamentalmente. And letter E, ¿estamos de acuerdo? Dice aquí, take care, to keep, ¿cierto? Cuidan, mantener, ¿estamos de acuerdo? Cuidan, mantener the interior on the station, mantener limpio, ¿no? El interior de la estación, ahí está el clean, every day, todos los días. Entonces procuran mantener el interior de la estación limpia todos los días. Esa sería la clave. ¿Cuál sería entonces la clave correcta en la pregunta número 3, maestro Cachimbos? ¿Cuál sería la clave correcta en la pregunta número 3? A propósito de las rutinas, ¿no? Ahí me parece que está la clave, En la número 3 me dice por ahí Rodrigo B, Sareli B, Camila B. ¿Ok? Y en efecto, la clave correcta aquí sería están in daily, en diariamente, contacto, están en contacto diario with their bases, con sus bases in their countries, ¿no es cierto? En sus países. ¿Sí? Están en contacto permanente, pues en contacto diario. ¿Sí? Muy bien. Pregunta número 4. To affirm, afirmar, that the astronauts, que los astronautas in the International Space Station, en la Estación Espacial Internacional, sleep, duermen, placidly, plácidamente, and uninterruptedly, ininterrumpidamente. Es decir, afirmar que los astronautas de la Estación Espacial Internacional duermen plácidamente e ininterrumpidamente es incompatible. La afirmación es esta de aquí, ¿no? The astronauts, los astronautas, in the International Space Station, en la Estación Internacional Espacial, sleep, duermen, placidly and uninterruptedly, plácida e ininterrumpidamente, is incompatible, claro, eso es incompatible, porque times of light and darkness, ¿cierto? Los momentos de luz y de oscuridad. Light es luz, darkness es oscuridad. Are different, son diferentes. In space, en el espacio, than on Earth, que en la Tierra. Astronauts have a lot of free time, ¿no es cierto? Los astronautas tienen mucho tiempo libre. During the days on such a station, ¿cierto? Durante los días en dicha estación. Y luego dice lo siguiente aquí. All the astronauts on that station, todos los astronautas de esa estación, ¿ok? Come from, provienen de different countries, diferentes países, right? Alternativa de, ¿ok? Dice lo siguiente aquí. They must receive, deben recibir an emolument for working, un estipendio, un salario por trabajar every day, cada día in space, en el espacio. Y luego dice aquí, each one, cada uno of the astronauts, de los astronautas, works, trabaja in a specific task, en una tarea específica, in the station, en la estación. ¿Okay? Entonces, ¿por qué razón es incompatible señalar que los astronautas duermen plácida e ininterrumpidamente? ¿Por qué?
¿Cuál es la clave correcta? En la número 4 me dicen que la clave es la A, y bueno, yo no puedo más que estar de acuerdo con esa clave, efectivamente. No hay otra clave, pues, porque en realidad son 16 veces los que el sol sale y se pone. Imagínense ustedes. Entonces ahí, obviamente, los tiempos de luz y de oscuridad son diferentes en el espacio en comparación con la Tierra. ¿Ok? Entonces la clave correcta es la alternativa A. Times of light and darkness. Los momentos de luz y oscuridad son diferentes in space, en el espacio, than on Earth, que en la Tierra. Right? Alternativa A, entonces. Última pregunta. Y si on the International Space Station, en la Estación Espacial Internacional, sunrise and sunset, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es sunrise, profesor? El amanecer, el sunset, el ocaso, el atardecer, ¿no es cierto? Fueran, 4 times, 4 veces a day, durante el día, y no 16 veces. Acá son 4 veces más. ¿Ok? 16 veces son los que el sol sale y se pone, dice aquí. Pero ¿qué pasaría si más bien fueran 4 veces? ¿Cierto? 4 veces los que el sol sale y se pone. ¿Ok? Entonces, alternativa A, could, podría, always, siempre, wake up, despertar. Los astronautas podrían despertar siempre. At 8 o'clock a.m. Podrían despertarse siempre a las 8 en punto de la mañana. ¿Sí? Alternativa B, would no longer use. Would no longer use, o sea, no usarían, ¿no es cierto? No usarían ¿qué, profesor? Earth time, la hora terrestre. ¿Sí? Alternativa C, would never have, nunca tendrían. Trouble sleeping, problemas de sueño. Alternativa D, could possibly sleep, posiblemente podrían dormir. More easily, más fácilmente. Y en la alternativa E, would no longer have to be busy. ¿Ok? O sea, ya no tendría que estar ocupado. ¿Ok? Ya no tendría, would no longer have to be busy, que estar ocupado. ¿Cuál sería la clave correcta en la pregunta número 5 entonces, estimados cachimbos, apreciados cachimbos? ¿Qué me dicen, por favor, en esa última pregunta? En la 5, por ahí me dicen la alternativa D, ¿no es cierto? Me dicen la alternativa D y efectivamente esa es la clave. Posiblemente podrían dormir más fácilmente. ¿Sí? Está alternativa D. Posiblemente podría dormir más fácilmente. Esa es la clave. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí todo está claro, jóvenes cachimbos. Hasta aquí todo está claro. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Alguna preguntita, por favor, jóvenes? Señores, ¿todo está claro? Todo claro, me dice Camila por ahí. Bueno, seguimos, seguimos. Bien, señores, entonces, ahora sí, nos faltan exactamente 18 minutos y en estos 18 minutos tienes que trabajar tú. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les voy a dar un tiempo prudencial para que ustedes lean el texto 2A, el texto 2B, y luego discutamos las claves de ese texto. Y dicho eso,
cerramos la sesión de hoy. ¿Ok? Así que el texto dialéctico vamos a discutirlo en breve. Les voy a dar ahorita 8 minutos hasta las 5:20, me parece que es prudente, para que puedan leer todo el texto, ¿no es cierto? Y luego podamos discutir clave a clave. ¿Ok? Bien, señores, es hora de que ustedes trabajen entonces. Rápidamente. Vamos.
bien, jóvenes, vamos entonces con la resolución de ese texto número 2, ¿no es cierto? En el que básicamente la discusión gira en torno al siguiente tópico, ¿no? Quizás podríamos plantearlo una pregunta en los siguientes términos. ¿El embrión puede considerarse o no una persona? ¿Es o no es una persona? No es que ya es decir, la concepción, ¿no es cierto?, ya está consumada. Podríamos considerar el producto de esa concepción una persona, ¿no? En el texto 1, ¿no es cierto?, se plantea que no es sensu estricto una persona. En el texto 2 indica que sí. Entonces aquí, en esta pregunta número 1, por consiguiente, la clave correcta sería la C. Si desde la concepción el ser concebido puede considerarse o no una persona. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la clave en rigor. ¿Sí? Si tienes alguna duda, plantéala. Si tienes alguna duda, ¿no es cierto? Proponme por ahí tu duda para poderla discutir. Dice acá, ¿no? Por ello, una vez concebido, no puede decirse que ese ser sea una simple vida a secas, sino que es más que una vida a secas. Es una vida humana individual, ¿no es cierto? Entonces, no puede decirse que sea una simple vida a secas. ¿Por qué palabra podríamos nosotros cambiarla aquí? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pista, por favor? ¿Por qué palabra podríamos cambiar ese a secas? ¿Alguna pista? Ligeramente. Una vida ligeramente no. No es solo una vida a secas. Es algo más que una vida a secas, dice él. ¿Ok? La clave correcta en consecuencia es únicamente. ¿Eh? Pregunta número 3. A partir del texto B, es incompatible aseverar que el ser concebido, el texto B, para el texto B, ¿hay persona o no hay persona? Repito, para el texto B, ¿hay persona o no hay persona? ¿Hay o no hay persona? Para el texto B. Señores, respondan. Para el texto B, ¿hay persona o no hay persona? Sí hay persona. Si hay persona, entonces, la clave correcta es la C. Manifiesta vida existente, pero jamás se considera una persona. Eso es falso. Para el texto B, sí se considera una persona. ¿Ok? Así de concreto. Pregunta número 4. Se deduce del texto A que la Iglesia Católica, a partir del texto A, ojo, ¿eh? O sea, en realidad la Iglesia, ¿no es cierto?, concibe, apoyada por supuesto en la ciencia, que el ser concebido embrión ya es una persona. Y si es una persona, ¿no es cierto?, está prohibido pues que se le quite la vida o que se le mate, ¿no es cierto? Porque ya es una persona. En consecuencia, la clave correcta en la pregunta número 4, ¿no es cierto?, es la alternativa D. ¿Sí? ¿Está? La Iglesia se va a oponer siempre al aborto, eso es cierto. Se opone al aborto en cualquier circunstancia, porque es un ser vivo y al ser vivo no se le puede quitar la vida, ¿ok? Eso está vetado, eso está prohibido. Y finalmente la número 5. De acuerdo con el texto A, si el sistema nervioso y el cerebro se desarrollaran tempranamente en el embrión, entonces de acuerdo con el texto A, si el sistema nervioso y el cerebro se desarrollaran tempranamente en el embrión, entonces y aquí la clave correcta sería la A. De acuerdo con el texto A, comenzaría a formar la conciencia y sería considerado persona, así de concreto. Esa sería la clave, ¿ok? Alternativa A.
Bien, entonces, con esto culminamos la resolución de textos jóvenes cachimos de esta sesión, ¿no es cierto?, número 4. Ya tenemos un mes, ¿no es cierto?, de desarrollo temático. Esto es así. Hemos desarrollado el día de hoy el sentido contextual y a partir de la próxima semana empezaremos entonces con el tema de inferencias. ¿Sí? Vamos con el tema de inferencias. Eh, por lo menos unas 3 semanas estaremos frente al tema de inferencias, ¿no es cierto? Y luego vamos a continuar con otros tópicos como la extrapolación, la incompatibilidad, etcétera, etcétera. Y de momento eso es todo. Ya aquí voy a dejar las claves, ¿no es cierto? Voy a dejar las claves aquí en el chat de el texto 3 de la sección B y el texto 2 de la sección C, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan revisar esas claves y eso es todo. ¿Eh? ¿Verdad? Estas serían entonces las claves de los textos pendientes. Texto 3 de la sección B, Passage 2 de la sección C. ¿Ok? Bien, señores, dejo de compartir y nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho.